En esta ocasión nosotros vamos a continuar con nuestra serie La locura del Evangelio y el escándalo de la gracia. Cuando lleguemos a esa parte del escándalo de la gracia, usted sabrá por qué yo digo que para aquel entonces y todavía para el tiempo presente, cuando se le habla de la gracia a alguien tal y cual la presenta la palabra de Dios, entenderán que eso es un escándalo, definitivamente. Que a algunos los escandaliza, los molesta, a otros los bendice. Pero hoy vamos a seguir con la locura del Evangelio. Y precisamente para esta ocasión vamos a hablar de los secretos del reino. Los secretos del reino que a muchos le parecieron algo de locos, pero que para nosotros es bendición de parte de Dios y un privilegio poder entender los secretos, dicen otras versiones, los misterios del reino de Dios. Cuando la Biblia habla del reino de Dios, hermanos, se está refiriendo a un gobierno, a una nación en el que Dios reina, Dios gobierna, y que en el Evangelio de Mateo principalmente se habla del reino de Dios. En los demás evangelios se habla principalmente del reino de los cielos, pero el reino de los cielos y el reino de Dios es la misma cosa. Dios vive, habita en el reino de los cielos, y ese reino que está allá arriba en los cielos se manifiesta en la tierra, está ya en la tierra. Dios no ha creado esta humanidad, no ha creado la tierra y como que se desentendió, como creen los estoicos, los de muchas filosofías orientales, que Dios se desentendió de todo esto y dejó este mundo manga por hombro a su suerte. No, Dios gobierna en el cielo y aún gobierna en la tierra. Su reino, su hábitat está en el cielo, pero Él es omnipresente. Él está también aquí en la tierra. Y saben, está en este lugar. El mismo Señor Jesús dijo que donde quiera que estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está. Por lo tanto, yo quiero decirte que el Señor está en este lugar. Como decía la canción, Él está aquí. Y lo repetía muchas veces, está aquí. Y hay alguna gente que no se inmutaba con esa declaración cuando se cantaba. Pero si Él está aquí, es merecedor de tu adoración y de tu alabanza. ¿Cuántos pueden dar un aplauso para Él? Los secretos del reino, una locura para muchos, algo difícil de entender para otros. Y por eso vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 10. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí presta atención a esta palabra. Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 10. Dice la palabra de Dios así, en la Nueva Versión Internacional. A ustedes les ha sido concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Les contestó Jesús. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Hermanos, cuando nosotros hablamos de un reino, cual sea, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de cualquier nación, nos estamos refiriendo precisamente a una nación, a un país que tiene un territorio, un hábitat, que tiene una constitución o conjunto de leyes. Un reino siempre tendrá un lenguaje, un idioma. Un reino siempre tendrá un sistema económico y un sistema de educación. Cualquiera de los reinos de esta tierra. El reino de los cielos no es una excepción a esa regla. De hecho,
muchas de las cosas que nosotros vemos en el desempeño de las naciones y de los reinos de la tierra tienen su origen en lo que es el modelo del reino de Dios, aunque usted no lo crea. Muchas veces la Constitución va a la par con lo que dicta la fe y la creencia de un pueblo. Cada reino tiene su propia fe, su propia cosa en la cual es creer. Cada reino tiene sus propias costumbres, su propia cultura. Y el reino de los cielos no es diferente. También tiene su propia cultura, su propio idioma. Algunos han hablado en lenguas aquí. Idioma del cielo. Por eso la gente no lo entiende y cree que es un asunto de locos. Pero cada reino en esta tierra, y aún fuera de esta tierra, refiriéndonos al reino de Dios, tendrá todas estas cosas que nosotros hemos mencionado. Y costumbres y cultura. Por eso muchas veces usted no tiene que decir de dónde es. Cuando la gente lo oye hablando, dice, ese de tal sitio, porque oye su idioma, y ese idioma representa la nación de la cual o de donde usted viene. Cuando hay una gente, ay bendito, me gusta el arroz, dice, ese es puertorriqueño. No tiene que decir que es de Puerto Rico. Diferentes lenguajes identifican a diferentes naciones. Si te oye que dice, oye, ese tigre es un león, dice, es un argentino. Oye, che, ese tigre es un león, ¿qué crees? ¿Qué vos crees? Bueno, cada idioma, cada nación, usted lo puede identificar por la forma en que habla. ¿Sí o no? Pues lo que somos ciudadanos del reino de los cielos, déjenme decirle que también tenemos un lenguaje, tenemos un idioma que nos identifica. Por eso usted no tiene que decir en muchos lugares, yo soy evangélico, yo soy nacido de nuevo, yo soy un hijo de Dios. No, por tu forma de hablar te tienen que identificar. Se tiene que saber de qué nación eres solamente con que abras la boca. Yo como que veo algo raro en ti, como que tú eres diferente, como que hablas diferente. Yo no puedo ser un ciudadano del reino de los cielos y hablar de otra manera. Amén, hermanos. Porque cada nación, cada reino se identifica por su costumbre, su cultura, su lenguaje, hasta por las cosas que comen. No comen cualquier cosa. Cualquier habitante o residente de cualquier reino de este mundo. Usted ve que nosotros comemos una cosa muy diferente aquí a lo que comen los mexicanos. Los mexicanos comen diferente a como comen los chinos. Pues déjeme decirle que en el reino de Dios eso también tiene que evidenciarse de alguna manera. No podemos comer como así al reventón. Comamos y bebamos que mañana moriremos, porque así comen los paganos. Nosotros que somos parte del reino de Dios, hasta en la forma de comer debemos ser diferentes a la gente que pertenece al reino de este mundo. Pues bien, ¿cuál es el problema con esto? Que cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de algo que es como poco entendido por muchos, algo como que no se entiende para otros. De hecho, por eso el Señor Jesús, cuando enseñaba acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos, mire, tuvo que explicarlo con manzanitas, con naranja, con bolita, con piedrita, de múltiples formas. Solamente basta leer el capítulo 13 de Mateo y usted encontrará, dicen algunos que 7 parábolas, yo cuento 9 parábolas acerca del reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a tal cosa. El reino de los cielos es semejante a esto y esto, para que por medio de las cosas conocidas entendiéramos, comprendiéramos las cosas no conocidas. Entonces una cosa que se la tienen que explicar con diferentes imágenes
7 veces, 8 veces, 9 veces, leí yo en la Biblia, solamente en el capítulo 13 de Mateo, diferentes parábolas, diferentes enseñanzas que Jesús dio acerca de lo que era el reino de Dios, el reino de los cielos, porque parece ser que aún sus mismos discípulos no lo entendían. La gente del pueblo, la gente del mundo, tampoco lo comprendía. Por eso lo tuvo que explicar muchas veces, y aún las parábolas, sobre todo, o de manera muy preponderante, la parábola del sembrador, se la tuvo que explicar a sus propios discípulos, porque era como algo poco entendido. Para otros era un asunto de locos hablar del reino de Dios. ¿Por qué? Porque todavía en este tiempo hay gente que cuando le hablan del reino de Dios entiende como que es algo muy intangible, poco palpable, algo muy subjetivo, algo prácticamente irreal, algo que se ha inventado la religión, pero algo que no es verdadero, que no es real. Pero yo quiero decirte a ti que el reino de Dios es una realidad. El reino de Dios es lo que ha dado origen al reino de los hombres. Que el reino de los cielos es que ha dado origen al reino de la tierra, o a los reinos de la tierra. Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es una utopía, una insensatez del corazón humano, del corazón caído, pensar que solamente existe lo que tú has visto, lo que puedes palpar. Porque déjame decirte que quizás tú y yo hemos visto pocas naciones en nuestro andar, pero te puedo decir que hay como 200 países. Solamente en la ONU hay registrados 197 naciones. Y hay 2 o 3 que todavía no están ni siquiera registradas en la ONU, porque no han querido ser parte de ese cónclave mundial de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No solamente lo que puedes ver y palpar existe. Es una forma muy limitada de ver la vida, y que solamente existe lo que tú puedes ver. Pues déjame decirte que la mayoría de los países quizás tú no lo vas a poder ver, pero yo te puedo asegurar que ellos existen. Así mismo es el reino de los cielos. Así mismo son las cosas de la cruz. Así mismo es la cosa que tiene que ver con Dios y su evangelio. Por eso resulta hasta un poco ilógico lo que dicen los ateos en ocasiones. No, Dios no existe. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo ver, yo no lo he visto. No, Dios no existe. ¿Por qué? Bueno, yo no lo he conocido nunca. Lo he buscado y no lo he encontrado. Entonces una explicación muy sencilla sería: ¿lo conoces todo? ¿Lo has visto todo? Lógicamente no. Entonces, ¿cómo sabes que Él no existe? Si tú no lo has visto todo, si no lo conoces todo. Probablemente parte de lo que no conoces es a ese Dios y a ese reino. El problema de la raza humana con respecto al reino de Dios es desconocimiento. Yo creía que iban a decir amén. Hay tanto desconocimiento acerca del reino que la palabra de Dios habla de los secretos del reino, y otras versiones dicen los misterios del reino. Para mucha gente es un misterio, un secreto, lo que tiene que ver con el reino de Dios. Desconocimiento es el problema de la raza humana con respecto a estas cosas. Por eso lo ven algunos como locura, como insensatez, como algo que trastorna la mente y el desempeño de algunos pueblos. Para los discípulos era, como les decía, algo difícil de entender, tanto así que el Señor tuvo que explicarlo de múltiples formas. Para los cristianos del tiempo de Pablo, cuando se le hablaba del evangelio, cuando se le hablaba del reino de Dios y del reino de los cielos, que es lo mismo, esa palabra del reino desataba trastorno, turbación. Era un asunto como de locos. Es más, decían: no venga con esto. Cuando el Señor llegó,
a la ciudad de Gadara, libertó allí a un endemoniado. La liberación, la sanidad divina, son manifestaciones del reino de Dios, del reino de los cielos. De hecho, Jesús le mandó a decir a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista experimentó momentos de dudas y flaqueza, cuando dijo: pregúntenle si él es el Mesías, el enviado, o esperamos a otro. El Señor le mandó a decir: díganle a él que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos oyen, y que a este pueblo le he dado palabra para liberación. Les mostraba las evidencias de que el reino de los cielos se había acercado. Estas manifestaciones del reino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando se manifestaban las pruebas de que el reino de Dios estaba entre nosotros, y Pablo hablaba de esto, se formaba un tremendo lío. Lo mismo dice la palabra de Dios en Tesalónica. Sucedió en Gadara. En Gadara se reunió la gente, Marcos 5:17. Se reunió la gente cuando supo que habían libertado a aquel endemoniado y que los cerdos se habían ido por un despeñadero. Le rogaban que se fuera de su territorio, porque no entendían las manifestaciones del reino de Dios. Por eso rechazaron a Jesús de plano. No comprendieron esas manifestaciones. En Tesalónica, cuando Pablo habló de la palabra del reino, de la palabra del evangelio, allí se armó un alboroto como ustedes no se pueden imaginar. La palabra del reino de Dios es una palabra poderosa que ni aun los demonios la podrán soportar. Quizás haya alguno en este lugar que cuando está hablando de la palabra de Dios está diciendo: ¿qué hora es? Me tengo que ir de este lugar. No puedo durar mucho aquí. Tengo que salir de este lugar. Y quizás es alguien que te está apoyando, porque la palabra del reino es una palabra poderosa. En la parábola del sembrador dice la palabra de Dios que la palabra que cayó en el camino, el Señor explicando la parábola, dice, es cuando alguien recibe la palabra, pero una vez que la recibe, el mismo tentador, el mismo Satanás viene en persona a robarle esa palabra. No manda a un demonio, no manda viene él mismo a robarle esa palabra cuando se le predica la palabra del reino. En otras palabras, es una palabra poderosa. Por eso no me sorprendería si hay alguno aquí mirando el reloj hace rato, porque se siente incómodo escuchando hablar del reino de los cielos. Oh, hermanos, ni en los tiempos de Jesús se entendía muy bien la palabra del reino de Dios, ni en los tiempos de Pablo. Era un asunto que trastornaba, era un asunto de locos, a tal grado que en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 6 en adelante, dice: esto que trastornan al mundo entero, también han venido acá, diciendo que hay un rey, Jesús. En otras palabras, él hablaba de un rey y de un reino, y con eso estaban trastornando al mundo. Y en Tesalónica se armó un alboroto que hasta presos cayeron Pablo y sus acompañantes. Cayeron presos porque era una palabra que trastornaba la mente de la gente en ocasiones. No todo el mundo la soportaba, esa palabra. Por lo tanto, estos que trastornan al mundo también han venido aquí. Oh, yo quiero que tú sepas una cosa, que si tú tienes la palabra de Dios, la palabra del reino, la palabra del reino de los cielos como un estandarte, una muestra de tu predicación, donde tú llegues, ese lugar tiene que alterarse, algo tiene que pasar, porque la palabra del reino es poderosa. Quebranta yugos, trae sanidad, trae liberación, trae bendición. Y el enemigo eso no lo soporta. Por lo tanto, tratará de que tú no recibas
esa palabra que habla del reino. En nuestro tiempo también decíamos que es poco entendida la palabra del reino de los cielos. Se ve como algo muy intangible, muy ajeno a nosotros. Imagínate, de los cielos, como que es muy lejos para algunos. Sin embargo, aún para los creyentes en este tiempo, es una palabra a veces, para algunos creyentes, un poco entendida. De ahí que pocas veces oramos por el reino. Oramos mucho por nuestras necesidades, por nuestras preocupaciones, por las crisis y los problemas que nos acontecen. ¿Cuánto oran por los problemas? No, yo sé que ustedes son suizos, algunos de los que vienen ahí está, pero también en Suiza hay problemas, hermanos. Pero una cosa que descubrí en estos días fue que la palabra problema no existe en la Biblia. No aparece la palabra problema. Pero tú y yo, siempre que hablamos con Él, le hablamos de nuestros odios. Sí, en la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos, el Señor nos manda o nos da como modelo de oración que oremos para que el reino de Dios venga a nosotros. Para que el reino de Dios, pero nosotros oramos para que Él nos lleve de aquí y nos lleve a su reino. Al revés, no estamos entendiendo las cosas. En el Padre Nuestro, que es la oración más popular o el modelo de oración que Dios dio a través de Jesús, dice, ¿cómo es? Padre. Pero la mayoría de nosotros ora, mi Padre, Señor, mi Dios, mi sustento, como un asunto muy personal y particular. No, cuando doblemos nuestras rodillas, lo que nos dice el Padre Nuestro es que hagamos la cosa de manera colectiva, llevemos ante el Señor aún a nuestro prójimo, a los demás, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros líderes, que no sea un asunto tan particular. Y entre esas cosas, todos esos verbos que vemos en la oración modelo, casi todos en plural, dicen perdónanos, danos, líbranos. ¿Lo han leído esa oración, verdad? En Lucas capítulo 11, verso 2 en adelante. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se refiere al reino de Dios, es venga a nosotros tu reino. Sin embargo, oramos, ay Señor, sácanos de este mundo, llévanos de aquí. El deseo del Señor era que tú y yo oráramos por lo contrario, para que Él haga venir su reino a nuestra tierra, a nuestro entorno, a nuestra vida. Amén, hermanos. Es una forma muy egoísta de un evangelio escapista. Esto está muy malo aquí, demasiados problemas, demasiado crisis, los políticos, las enfermedades, la economía. Señor, ven pronto, sácanos de aquí. No, la oración debe ser que venga tu reino. Porque en el reino de Dios hay pobreza ya, en el reino de Dios. Una economía sólida. Hay enfermedad en el reino de Dios. Decía hasta Juan Luis Guerra en una canción que en el cielo no hay hospital. ¿Hay crisis en el reino de Dios? No. Pues entonces las cosas que nos preocupan aquí en la tierra, si el reino de los cielos se instaurara, si Dios hiciera venir su reino, esos problemas quedarían resueltos. Si eso aqueja tu vida, crisis, problemas, escasez económica, enfermedad, problemas en el hogar, si el reino de Dios gobierna tu vida y tu casa, yo te aseguro que las manifestaciones del reino y las bendiciones del reino serán una realidad en tu vida y en tu casa. Pero aún los creyentes muchas veces como que comprendemos poco la importancia que significa en la Biblia y en la vida del hombre el reino de Dios, reino por el cual tenemos que orar.
Pocas personas me han dicho a mí, oye, estaba orando esta mañana por el reino, a ver si el Señor hace descender su reino sobre nosotros y esta cosa cambia. No, yo estaba orando porque tengo un problema, eso sí. Me acosté a tal hora porque tengo un problema, orando por ese problema. Si oráramos fervientemente para que el reino venga, ese problema ¿dónde quedaría? Por eso el Señor nos lo dio como un modelo de oración en el Padre Nuestro. Pero ese es el problema, que desconocemos la importancia de esto. Dios quiere que nosotros entendamos hoy, comprendamos algo que Él nos quiere enseñar. Número uno, que los secretos del reino de Dios debemos entenderlos, debemos comprenderlos mediante la sabiduría que es en Cristo. Dios no ha querido ser conocido, dar a conocer su reino a aquellos que no quieren conocer a su Hijo. Lo voy a decir de nuevo. Dios en su sola voluntad nunca ha querido, ni antes ni ahora, nunca ha querido mostrar, dar a conocer, ser comprendido, entendido su reino a aquellos que no quieren conocer a Cristo. Por eso a los discípulos les explicaba la parábola para que entendieran en qué consistía el reino de los cielos, pero a los demás que rechazaban a Cristo, a eso les daba la palabra en parábola para que oyendo no entiendan y viendo no vean. Entonces yo decía, un asunto como de locos, porque no se la dé entonces, pero se la daba. Se la daba, pero no quería ser entendido, comprendido mediante la sabiduría humana. Por eso, para la sabiduría humana, la palabra del reino es algo que trastorna, es algo de locos. Decir que el reino de los cielos es una nación, un país. No, tampoco así. Dirán algunos. Sin embargo, sí, es una nación, es un territorio. La tierra, una colonia de ese reino y de ese territorio. ¿Qué es una colonia? Es como quien dice una nación que depende de otra nación más grande que le ha dado origen. Y Dios la ha decidido desde un principio que la tierra fuera una colonia del reino suyo allá en los cielos. Por lo tanto, hay cosas de la cultura del cielo que Él la quiere poner en la tierra. Él quiere que el gobierno y la voluntad del cielo, como se hace en el cielo, también se haga en la tierra, donde estamos tú y yo. Por lo tanto, deberíamos tener nosotros como sumo interés que lo que Dios ha querido sea una realidad en tu vida y en mi vida. Jesús dijo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y yo te pregunto, ¿debe ser el corazón de nosotros o no, o la intención nuestra, descubrir cómo es que se hace la voluntad de Dios allá en el cielo, para que se haga no solamente en la tierra, en mi corazón? Sí, porque bueno, todo el mundo lo hace, no es para tanto, yo no tanto, pero no, ¿cómo es que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Se hace totalmente, se hace voluntariamente, se hace gozosamente, se hace sin reclamos, se hace sin condiciones, para que esa voluntad, como se hace en el cielo, se haga también en tu corazón. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y para que eso ocurra, tenemos que entender los secretos, los misterios para otros del reino de Dios. Y para entender eso, es necesario tener la sabiduría de Dios. Porque por la sabiduría humana, eso no cabe en cabeza humana. Lo que es el reino de Dios. Que el reino de Dios está aquí en la tierra, ya entre nosotros. Sí.
aunque de manera plena todavía no, pero sí está en acción, sí está entre nosotros, sí se mueve entre nosotros, sí tiene sus ciudadanos. El que ha recibido a Cristo, el que ha conocido a Cristo, es miembro de la familia de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Por eso dice la Biblia que aquí somos peregrinos, extranjeros, advenedizos, estamos de paso, porque pertenecemos a otro reino. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Oh, esa es la gracia de Dios, que nos ha hecho ciudadanos de su reino. Ciudadanos de su reino. Y por ende, con los privilegios y los compromisos de todo ciudadano. No hay ciudadano que no tenga derechos, pero asimismo no hay ciudadano que no tenga privilegios también. Tenemos compromisos y privilegios en la familia que habitamos aquí en la tierra, en la familia de fe y en el reino de los cielos y en el reino de la tierra donde estamos. Usted como ciudadano de este país, usted tiene algunos derechos, pero tiene también algunos deberes, derechos y deberes. Pues mire, en el reino de los cielos usted tiene privilegios, pero también tiene deberes. Privilegios y deberes, o lo mismo decir, derechos y compromisos. Sí, porque la obra de Cristo te hace ciudadano de su reino y miembro de la familia de Dios. Qué cosa más grande ha hecho el Señor. Pero no se preocupen, que vamos a hablar del escándalo de la gracia más luego, en otro mensaje. Dios no ha querido ser entendido, comprendido por la sabiduría humana. No ha querido, no. Ha querido que siempre sea a través de su propia sabiduría expresada en Cristo Jesús. De hecho, la Biblia presenta a Cristo como la sabiduría de Dios. Dios quiere ser entendido, conocido, recibido por medio de esa sabiduría que se llama Cristo. Para que nadie se jacte que es muy listo y se dio cuenta y comprendió cuáles eran los secretos del reino, comprendió el asunto del evangelio, cómo es que funciona. No, eso solamente Dios se lo ha revelado a aquellos que mediante la sabiduría de Cristo lo han podido comprender. Mire cómo lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:30. Dice un segmento de ese verso: Cristo Jesús es a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría para nosotros? ¿Cuál es la sabiduría? Mediante esa sabiduría tú podrás entender lo que es el evangelio, podrás entender lo que es el reino de Dios y podrás comprender lo que es el amor de Dios y el plan de Dios para tu vida. Por tu propia sabiduría no lo vas a aprender. Todavía lo ves y no lo verás. Lo oyes y no lo vas a entender. Tienes que comenzar por ese camino, por esa ruta que se llama Jesús. El mismo Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Suena sencillo, pero que Jesús está diciendo que si no es a través de conocerlo a Él, nunca vas a conocer al Padre. Nunca vas a entender lo que es el evangelio y la gracia. Nunca vas a comprender los misterios o secretos del reino de los cielos. Te van a parecer locuras, te van a parecer insensateces, cosas absurdas, algo que para otros con menos sabiduría, quizás menos entendimiento, menos inteligencia que tú, lo han sabido pero al tiro, porque han contado con Cristo en su corazón, el cual es la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Así lo presenta la palabra. Oh, hermanos, por eso Jesús nunca perdió el tiempo explicándole las parábolas del reino a los que no lo habían querido recibir ni conocer a Él.
porque él sabía que no la iban a entender de ninguna manera. Se las explicaba o las decía para explicárselas a sus discípulos, que como lo habían conocido y lo habían recibido a él, estaban en la capacidad de entender los secretos del reino de Dios. Yo quiero que tú entiendas y mire que a ti y a mí, que lo hemos recibido, Dios nos ha dado el privilegio, como dice el versículo, nos ha concedido, nos ha sido concedido, dice el versículo que leímos, nos ha sido concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. ¿Cuáles secretos? Número 1, lo que conciernen a la gracia, que vamos a hablar luego. Número 2, que para conocer el reino de Dios tiene que ser conociendo a Cristo. A Cristo. De lo contrario, puedes oír y no entender. Es más, puedes oír, leer acerca de eso y te va a parecer eso locura, algo que trastorna la mente, algo a veces demasiado grande para ser cierto, demasiado bueno para ser real. Porque dice la Biblia que a él le plugo revelar estas cosas del reino y de su evangelio a los simples, a los que quizás sin letras. En su tiempo escogió a pescadores y a agricultores para mostrarle una cosa que ni aun los sabios griegos de su entonces, de su tiempo, lo pudieron entender. Para esos sabios griegos permeaba en aquel entonces la cultura greco-romana, la enseñanza y la cosmovisión de los sabios griegos. Pero con esa sabiduría no se podía entender esto. Y esos científicos de aquel entonces veían esto como locura, la palabra de la cruz y la palabra del reino. Y le plugo a Dios mostrarle a los simples, a los que no tenían letra, a los agricultores, gente de pueblo, a los pescadores, algo que los sabios de su tiempo no entendieron. Por eso dice la Biblia en Jeremías 9, verso 23: no se jacte el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguno tiene algo de qué jactarse, que sea de conocerme a mí. Oh, qué privilegio, qué cosa más grande que lo hemos conocido a Él, porque la luz de Cristo iluminó nuestros ojos y nuestros corazones para conocerlo a Él, cuando muchos llamados sabios no lo pudieron entender. Oh, si tú comprendieras, si entendieras dónde está el bien para tu alma y qué significa el reino de Dios y el plan de Dios para tu vida. Si tan solo pudieras entender esto, yo te aseguro que no hay cosa más grande que puedas tú entender en la vida. Puedes conocer a quien sea en este trajinar de tus pasos por este mundo. Puedes aprender lo que sea. No importa la persona a quien conozcas. Si no has conocido a Jesús, es irrelevante en comparación. Quiero decir con esto, puedes aprender lo que aprendas, puedes tener el conocimiento que tengas, puedes conocer a quien sea, no importa si es la persona más encumbrada. Si no has conocido a Jesús, eso que has conocido es irrelevante, es un absurdo en comparación con haber conocido a Cristo, que es la sabiduría de Dios para nosotros. Por eso tú tienes que conocer a Jesús. Tú tienes que conocer al Hijo de Dios,
porque esto ha de significar un antes y después en tu vida. Esto te hará ciudadano del reino de los cielos, del reino de los reinos. El ciudadano que yo he conocido más orgulloso de su nacionalidad es el ciudadano del Reino Unido. Principalmente los ingleses son orgullosos de su nacionalidad, de su ciudadanía. Yo te aseguro que el reino de Dios está por encima del Reino Unido, del UK, muy por encima. Si ellos se sienten orgullosos de esa ciudadanía del Reino Unido, dime tú nosotros, ciudadanos del reino de los cielos. Oh, ciudadano del reino de Dios, qué privilegio. Tú tienes que conocer ese reino, tienes que ser parte de él. Y la buena noticia es que Dios mismo ha provisto el camino para que lo conozcas. Dios se ha querido mostrar. Por eso Él mismo ha provisto la forma de mostrarse para que lo conozcas a Él y conozcas su reino y conozcas el plan que tiene para tu vida. Y el medio Él lo proveyó. Se llama Cristo Jesús. Sabiduría de Dios para los hombres. Inteligencia de Dios para los hombres, para que los hombres lo puedan conocer. Sin Él nunca podrás conocerlo. Siempre te parecerán cosas que pueden esperar, cosas que no son tan trascendentes. Es más, te pueden parecer hasta cosas de locos. Pero con Cristo, oh hermano, si tienes a Cristo en tu corazón latiendo en cada palpitar, yo te aseguro que las cosas del Evangelio, las cosas, los misterios y los secretos del reino de Dios serán algo de vital importancia para ti, algo prioritario para ti, algo 1A en tu vida. No sería algo que se puede postergar para cuando haya tiempo, cuando resuelva esto, cuando vire allí. No. Si tan solo pudieras comprender que abrir tu corazón a Cristo te hará capaz de entender el plan y el amor que siempre te ha tenido. Sin Cristo, eso tú no lo vas a entender en su justa medida. Por eso quiero decirte lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2:3, que tú tienes que conocer a Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Alguno quiere ser sabio? Sabiduría es la llave para lo que tú quieras conseguir en la vida. Tú puedes ser un mejor empresario, un mejor empleado, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor padre si eres más sabio. Porque en esa sabiduría, en la sabiduría, habitan los tesoros de Dios. El reino de Dios, donde no hay crisis, es conocido por la sabiduría que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Dice que en Cristo están escondidos, Colosenses 2:3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oh hermanos, es difícil ser un hombre sabio, ser un hombre o una mujer entendida sin Cristo. Pero es algo que no es tan evidente. Por eso dice que están escondidos. Los tesoros como que siempre están escondidos, no están a la luz del día, no están tropezándose en la calle. Sin embargo, esa sabiduría que viene de conocer a Cristo es la sabiduría que dice la Biblia en Eclesiastés, que la sabiduría clama en las calles y no es escuchada su voz. Esos tesoros de la sabiduría de Dios se proclaman por las calles. Ese conocimiento, esa inteligencia que viene de conocer a Cristo, eso es proclamado por las redes, eso es proclamado en las esquinas, eso es proclamado por todas partes. Sin embargo, no es escuchada su voz.
Ojalá que hoy te alumbre la luz de Cristo y tú puedas entender que tienes que conocer al Hijo de Dios para que la sabiduría de Dios habite en tu mente y en tu corazón. Y las cosas que no entendieron los profetas, tú las puedas ver tan clara como la luz del mediodía. A ti no te sea un misterio lo que es el reino de Dios. A ti no te sean como secretos que tú no puedes descifrar. Si conoces a Jesús, yo te aseguro, te será concedido conocer los secretos del reino de Dios. Eso fue lo que leímos en Lucas. Porque Dios nunca ha querido mostrar su reino, hacer entender su reino. Nunca ha querido dar a conocer su reino a los que no quieren conocer a su Hijo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. No se puede conocer un reino sin conocer su Rey. Y Dios te invita para que conozcas al Rey. Te sean abiertos los ojos y el entendimiento del corazón para conocerlo a Él. Oh hermanos, no podrás entender las cosas de Dios. No podrás conocer las cosas de Dios, ni siquiera el plan y el amor que Él ha tenido para contigo y para conmigo. No podrás entender eso si no conoces a Jesús. Hoy yo me doy cuenta el privilegio que Dios me ha dado con ser parte de su familia y ciudadano del reino de los cielos. Le puedo decir que yo estoy aquí, pero yo no pertenezco aquí. Estoy de pasada como peregrino en esta tierra, porque yo pertenezco a una ciudadanía que trasciende esta esfera. Le puedo decir lo que dice la Biblia en Efesios. Dios a los que ya han recibido a Cristo los ve ya sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, aunque tengamos los pies aquí en la tierra. Ya Dios, a los que hemos conocido a Cristo, dice la Biblia en Efesios, creo que capítulo 1 o capítulo 2, que Dios nos ve ya sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús.